San Lucas capítulo 10, el verso 25. La parábola del buen samaritano. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndola en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, haz tú lo mismo. Amén. Palabra del Señor. Bueno, esta parábola yo creo que quiero cierto, explicar y contar también que esta parábola, la verdad, para mí fue de mucha bendición, porque así como también mucha gente cree de que el buen samaritano tenemos que ser nosotros, yo también entendía así esta parábola, que me esforzaba para ser el buen samaritano, hacer buenas obras, para estar, cierto, se puede decir, bien con el Señor. Pero ¿qué sucedió, mis hermanos? De que a la verdad, que importante que nosotros podamos estudiar la palabra, podamos escudriñar y también dejarse instruir. Entonces, teológicamente, hay mucha gente que a través de esta parábola está confundida. Se enfocan así como que nosotros tenemos que ser el buen samaritano haciendo buenas obras, dando el ejemplo de este buen samaritano, ¿cierto? Que vio a este hombre medio muerto, lo curó, lo vendó, lo llevó a un mesón para que lo cuidaran. Pero la verdad es que aquí hay una explicación profunda. Está como concentrado en sí la vida de fe, la salvación y la vida de fe de los cristianos. Hay tres puntos importantes. Primero, de que a través de la ley nadie cierto puede cumplir la ley. Y, y por eso que el Señor le preguntaba a este intérprete que fue a tentar a Jesús, preguntándole: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Claro, porque mucha gente cree que hay que hacer algo para ir al cielo. Entonces Jesús, como en aquel tiempo, ¿cierto? Eh, Aún no estaba establecido el nuevo pacto que era Cristo Jesús. El Señor también fue muy sabio. Le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le hace 2 preguntas y segunda pregunta: ¿cómo lees? En el cual podemos ver que en el desarrollo, cierto, de esta palabra, él le respondió bien le respondió bien la primera pregunta: ¿cómo lees? O sea, perdón, le respondió bien la primera pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y él le responde, ¿cierto? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Y después la segunda pregunta que le hizo el Señor también, eh, cuando le pregunta ¿cómo lees? A la verdad que no se la supo responder. Ahí en el verso 29, el mismo intérprete le hace una pregunta, como justificándose a sí mismo. Aquí leemos, ¿cierto? El 29 nuevamente, pues, pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? De ahí Jesús añade, ¿cierto?, esta parábola que es muy conocida, la parábola del buen samaritano. Yo, de que soy un niño, me acuerdo cuando iba a la escuela dominical, me enseñaban esta parábola, y tenemos que ser como el buen samaritano, tenemos que ser buenas obras, como, como la verdad, inculcando buenos valores, a la verdad, humanamente. Pero la escritura no, en sí, en el contexto, el Evangelio o la Biblia, ¿cierto? Lo que nos quiere enseñar a nosotros, en realidad, el tema principal de la Biblia es la redención, es el Evangelio. Eh, no es como muchos la interpretan, viéndola desde el punto de vista moralmente, que tenemos que ser buenos, buenas personas, hacer buenas obras. A la verdad Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñad la escritura porque en ella hallaréis vida y vida eterna. Entonces cuando el Evangelio se revela en nuestras vidas, como dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Mire, más el justo por fe vivirá. O sea, es importante que el Evangelio, que la justicia de Dios se revele en nuestras vidas, para que podamos descubrir realmente, en sí, eh, el tema principal, ¿cierto?, de la Biblia, que es la redención, que es la salvación. Y esta parábola es muy importante. A la verdad, aquí tenemos tres puntos muy importantes. El primero, de que a través de la ley nosotros no podemos ser salvos. Porque mire, así como yo también me tomo como ejemplo, antes yo también, siendo cristiano, creía que tenía que cumplir la ley. Siendo cristiano, creía que tenía que vivir bajo la ley para agradar al Señor con mis obras, siendo cristiano. Entonces, muchos cristianos hoy en día llevan esta vida de fe, una vida de fe desenfocada, poniendo la confianza primeramente en su justicia, en su obra. Es que tienes que ser bueno, tienes que cumplir la ley. Por ejemplo, aquí Jesús, la primera pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Porque este intérprete se acercó a Jesús para tentarle a Jesús. También le preguntaba, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le hace esta pregunta, le responde con una pregunta. Muy sabio nuestro Señor, ¿qué está escrito en la ley? Y aquel le respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A la verdad, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted que procura, que se esfuerza a lo mejor, siendo cristiano, cumplir la ley, ¿usted puede amar al Señor con todo su corazón? ¿Usted puede o podrá? Después, ¿qué más? Mire, no solamente con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted puede amar a su prójimo? Siempre los 300, por ejemplo, en un año, los 360 días del año, ¿podrá amar a su prójimo? Los 360 días del año, 365 días del año, ¿podrá amar a su prójimo? A la verdad, humanamente, nosotros, o el hombre, ¿cierto? Intenta, procura ser una buena persona, tener buenos valores, moralmente hablando, una buena persona, pero en sí el Evangelio nos quiere a nosotros enseñar otra cosa. Primeramente que nosotros podamos, a través de la ley, nosotros podamos descubrir nuestra naturaleza, descubrir nuestra condición humana. Porque mire, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo soy pastor, yo predico mucho en la iglesia y me doy cuenta de que si estuviéramos bajo la ley, amar al Señor con todo nuestro corazón, la iglesia en sí
llega a la iglesia y su cuerpo está ahí, pues, su cuerpo está ahí, ni su mente ni su corazón está ahí. ¿Por qué? Porque están pensando otras cosas, que voy a llegar a cocinar, que voy a tomar de once, tengo que pagar las cuentas, tengo que pagar las deudas. Y siento que está en la iglesia, se supone que tiene que adorar, ¿cierto?, al Señor, amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente. Otros están pensando, el otro día un hermano se retiró del culto porque pensaba que se le había quedado la cocina prendida, del gas y la cocina prendida, con la tetera puesta, y yo estaba predicando y la verdad es que se para y se van, una familia entera se fue y de repente y se pararon y se fueron como corriendo. Y después yo lo llamé al hermano y le preguntaba qué le había pasado. No, pastor, me dijo, como que algo pasó que vino a nuestra mente y como que nos acordamos de que nos apagamos la cocina. Y, ¿Y qué pasó? Estaba prendida, ¿no? La habían apagado, pero vino ese pensamiento. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, mire, estábamos predicando. Supuestamente él tenía que estar, el hermano tenía que haber estado atento, escuchando la palabra con todo su corazón, con toda su mente. Pero mire, se está predicando y las personas están pensando otra cosa, están preocupados de otras cosas. Eh, o viceversa, generalmente en nuestro corazón no podemos nosotros, no tenemos la capacidad para que nosotros podamos, ¿cierto?, amar al Señor con todo nuestro corazón. Eso es lo que le quiero explicar, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda la mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le digo, los 365 días al año usted podrá amar a su prójimo. Entonces, ¿para qué fue establecida la ley? La ley fue establecida, hermanos, en este primer punto importante de esta parábola. Fue establecida para que nosotros podamos reflejarnos, vernos a sí mismos y ver nuestra condición. Ser sinceros primeramente con nosotros mismos y con el Señor. ¿Podremos amar al Señor con todo nuestro corazón? ¿Con toda nuestra fuerza? ¿Con toda nuestra mente? Por ejemplo, si usted va manejando, eh, va concentrado en manejar, ya no está amando con toda su mente, o a su prójimo, mire, y a su prójimo como a ti mismo. ¿Podrá amar a su prójimo? El mismo ejemplo se iba manejando. Hoy en día la gente a veces comete errores, o imprudente, y los garabatos van y vienen, y otras personas se airan, se enojan. Entonces, yo también a veces voy manejando y a veces por la imprudencia de otro conductor, eh, a punto de chocarme o de accidentarme, y aunque no quiera irarme, enojarme, me enojo igual. Entonces, ¿podremos amar a nuestro prójimo? ¿Podremos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos? Ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, hermano. Ni siquiera nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, ¿para qué entonces fue establecida la ley? ¿Para cumplirla? Cuando el Señor establece la ley en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel dijo, no conociendo su corazón, no conociendo su condición humana, ellos dijeron, sí, Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Y sabe usted que no solamente son 10 mandamientos, entre estatuto y mandamientos, se entiende que son 613 mandamientos. Y el primer pacto, ¿en qué consiste? En cumplir toda la ley. Y un punto que falte ya es culpable de todos. Ahí mire, también mucha gente, al leer por ejemplo Deuteronomio capítulo 28, el Señor le dice al pueblo, ¿cierto? Y le habla de la bendición si cumple la ley, si cumplen toda la ley. Y también les habla de la maldición si no cumple la ley. Mire, vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Dice, acontecerá, el verso 1 en adelante, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Mire, dice, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones,
y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí los cristianos también se confunden, muchos cristianos, y quieren recibir la bendición, cumpliendo, ¿cierto?, la ley, los mandamientos. Bueno, y hay muchas bendiciones. Por ejemplo, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos que pusiereis tu amo, y te bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios te da. Y bueno, aquí si leemos, ¿cierto? Si seguimos leyendo Deuteronomio 28 hasta el verso 14, usted se va a dar cuenta que son puras bendiciones, ¿cierto? La bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. Bonito, ¿cierto? Ser obediente, procurar, esforzarse, querer cumplir la ley, una buena intención, pero la verdad el Señor no ve intenciones, lo que el Señor ve es resultados, si cumple o no cumple. Y si fallara en un punto de los 10 mandamientos, o de los 613 mandamientos que están establecidos a través del primer pacto, porque ahí en Éxodo, el capítulo 19, 20 al 24, ahí están todas las leyes, los mandamientos y los estatutos. Son 613. En un punto que falle, ya es culpable de todo. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, si no me equivoco. El que está... Mire, vamos a Santiago mejor. Le invito a Santiago. Libro de Santiago, capítulo 2, el verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta? Si ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. La verdad que eso consiste, en eso consiste el primer pacto. Entonces Jesús, ¿cómo le preguntaba a este intérprete de la ley que lo vino a tentar? Le dijo la primera pregunta recordando, ¿qué está escrito en la ley? Porque él le preguntaba al Señor, el intérprete le preguntaba al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le preguntaba, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Claro, porque la ley, ¿qué dice? Si usted cumple todo, cumple toda la ley, cumple todos los mandamientos, los 613, vivirá, recibirá la bendición. Por eso que yo le llevo a Deuteronomio 28 y habla, ¿cierto?, del verso 1 al verso 14, la bendición, ¿cierto? Por eso dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, mire, todos. En mi Biblia yo tengo subrayado acá la parte donde dice poner por obra todos sus mandamientos, no dice algunos, todos. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces la gente, los cristianos, aquí se confunden. Yo quiero obedecer, yo quiero cumplir la ley, los mandamientos. Entonces, así igual este intérprete. Según la ley era cumplir todo, ¿cierto? El primer pacto, cumplir todo. Por eso que el Señor le dice, después en el verso 28, volviendo a la parábola, ¿cierto?, del buen samaritano, en el verso 28 del capítulo 10, ¿cierto?, de Lucas, le dijo, bien,
han respondido, haz esto y vivirás. Claro, porque así le estaba establecido el primer pacto. Pero como les decía, usted podrá amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, a su prójimo como a ti mismo, ¿podrá? Yo, como les digo, tomo este ejemplo y veo a la gente cuando está en la iglesia pensando otra cosa, mirándose arriba, eh, viendo los focos, lo bonito, la pintura, cosas así, distraída totalmente. No está con todo su corazón adorando, alabando. Sí. Es que la verdad no podemos. Entonces, ¿para qué el Señor estableció la ley? Para que nosotros nos viéramos reflejados y pudiéramos ver nuestra condición. Y también para terminar este primer punto con respecto a la ley, también en el Deuteronomio, después del verso 14, del 15 en adelante, ahí en Deuteronomio 28, habla, ¿cierto?, de las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones, por no cumplir la ley. Y mire, del verso 15 al verso 68, mire, todos los versículos de maldición. Yo, por ejemplo, le quiero leer un puro versículo nomás. El verso 64 dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Podemos ver qué pasó con el pueblo de Israel. Este fue como una profecía también. Este artículo, ¿cierto?, en el cual Dios establece como maldición por no cumplir la ley. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron esparcidos por todo el mundo. Fueron esparcidos. El año 70, cuando Roma conquista, mis hermanos, Jerusalén, se destruye Jerusalén, se destruye el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Por todo el mundo. Y se cumplió esta palabra. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Por ejemplo, ¿qué otra maldición? Mire, el verso 68. Y Jehová te hará volver de Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Mire, a ese punto llegaron los judíos. Los llevaban, ¿cierto?, a los puertos para venderlos como esclavos. Mire, y nadie los compraba. Al punto que llegaron los judíos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en un momento ellos creyeron y pensaban que podían cumplir la ley. El Señor, de acuerdo a la respuesta que ellos dijeron, sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Esto está escrito ahí en Éxodo capítulo 19, verso 7, también en Éxodo 24, versos 3 y 4. Ellos no cumplieron la ley, entonces cayeron en maldición. Entonces esta parábola, el primer punto de esta parábola nos enseña a nosotros, primeramente, de que a través de la ley nosotros no podemos ser salvos. ¿Qué tenía que haberle dicho este intérprete de la ley a Jesús? ¿Qué tenía que haberle dicho? A la verdad, Señor, yo no puedo cumplir la ley. Señor, ten misericordia de mí. A ese punto quiere que el Señor lleguemos. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Pero Él no le respondió la segunda pregunta, ¿cómo lees? ¿Cierto? ¿Puedes cumplir la ley? No la puedes cumplir. Y al contrario, él hizo una pregunta al Señor, como queriéndose justificándose a sí mismo. Señor, ¿quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le entrega esta parábola. Le entrega esta parábola como un ejemplo para que él se pueda descubrir a sí mismo. Esta parábola que el Señor entregó no es para que nosotros seamos el buen samaritano. Esta parábola que el Señor entregó es para que nosotros descubramos el Evangelio, primeramente, y a través de ella nosotros podamos recibir la salvación. Y segundo, después, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida de fe? Como punto número 3. Ahora vamos a pasar al punto número 2. Aquí vemos, ¿cierto? Y veíamos que por la ley
No se puede. Y bueno, para cerrar el punto número 3, le quiero invitar a Gálatas. A Gálatas capítulo 3 para confirmar aún más la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, mis hermanos. El verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice, el verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como les digo, para mí, en lo personal, fue de mucha bendición en mi vida de fe, que se me revelara el Evangelio, la justicia de Dios. Y también poder entender esta parábola. Porque yo también en aquellos tiempos, antes que el Evangelio se me revelara, era de aquellos que quería cumplir la ley. De aquellos cristianos que, siendo cristianos, yo quería cumplir la ley, los 10 mandamientos. Y como dice acá, mire, tremendo versículo, poderoso, revelador. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro para hacerlas. Amén. Entonces, ¿qué tenía que le respondió intérprete de la ley a Jesús? Sí, Señor, eso está escrito, pero la verdad yo no puedo cumplir la ley. Señor, ten misericordia de mí. Pero él le hizo una pregunta más al Señor: ¿quién es mi prójimo? Como para justificarse a sí mismo. Y el Señor le añade y le entrega esta parábola. Mire, vamos a ir al segundo punto de esta parábola, ¿cierto? Que es recibir la salvación. Porque cuando el hombre descubre esa condición, que no puede cumplir la ley, es el paso, ¿cierto? Es el paso que, como dice, que la ley es el ayo que nos lleva ¿a dónde? A Cristo, ¿cierto? Ahí nosotros, este paso, ¿cierto? De que nosotros, al descubrir nuestra condición, nuestra naturaleza, que no podemos, por nuestra naturaleza humana, como decía el apóstol Pablo, quiero hacer el bien, pero no puedo por el mal que está en mí, por el pecado que está en mí. Entonces ahí es el paso, ¿cierto? Este primer paso para pasar al paso siguiente. ¿Cuál es? Recibir la gracia y la misericordia del Señor. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén, Señor nuestro. Entonces sigamos analizando esta parábola. El verso 30, respondió Jesús, dijo, añade esta parábola, ¿cierto? Dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, mire, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces primero vemos un hombre, ¿cierto?, que fue asaltado por ladrones. Este hombre, hermano, dice que fue asaltado, le robaron, le golpearon, al punto que lo dejaron medio muerto. Después, ¿qué es lo que pasa? Pasa un religioso, pasa un sacerdote. Los sacerdotes conocen la ley. Mire, conociendo la ley, ¿qué dice la ley? Tienes que amar a tu prójimo. Pero él, viendo lo que hizo, pasó de largo. Asimismo también pasó otro religioso. Viéndole, pasó de largo. ¿Quién pasó? Un levita. Los levitas son los que están, aquellos que están a cargo, ¿cierto?, al servicio de Dios. ¿Qué hizo este levita? Viéndole también, pasó de largo. Se supone que este levita también conoce la ley. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Entonces podemos ver, ¿cierto?, claramente que la religión nos salva, que los religiosos, ¿cierto?, son hipócritas. Entonces, ¿por qué hipócritas? Porque ellos aparentan que son buenos,
que son piadosos, pero a la verdad, un religioso es una persona hipócrita, está llena de levadura, ¿cierto? Y la levadura es la hipocresía. Pero dice que pasó un buen samaritano. Y este buen samaritano, al ver a este hombre medio muerto, fue movido a misericordia. Y aquí, donde quiero también explicarles, ¿cierto?, de que, nuevamente, ¿cierto?, de que mucha gente, o muchos teólogos, o en muchas iglesias nos enseñan que nosotros tenemos que ser ese buen samaritano. Que tenemos que ayudar al prójimo, ser buenos, hacer buenas obras, cumplir la ley y los mandamientos. Pero de verdad está fuera de contexto. Porque ¿qué nos quiere enseñar esta parábola con el ejemplo de este buen samaritano? Este hombre que fue movido a misericordia, ¿quién es? ¿A quién representa? A Jesucristo el Señor. A nuestro Señor Jesucristo. Que fue movido a misericordia. ¿Y qué es lo que hizo? Mire. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aleluya, gloria al Señor. Entonces ahí está Cristo representado en esta parábola. ¿Y quién es el hombre medio muerto? Somos nosotros, el mundo, las personas. Porque dice la palabra que estábamos apartados, destituidos de la gloria del Señor producto del pecado. Romanos 3:23. Estábamos producto del pecado, apartados, destituidos de la gloria del Señor producto del pecado. Entonces, producto del pecado, ¿cómo está el hombre? Producto del pecado, muerto. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? La ley. El que no cumple, ¿cierto?, los mandamientos, consecuencia, la muerte. Porque la ley es drástica, la ley no tiene misericordia, aunque usted tenga la intención de cumplirla, pero si no la cumple o no la cumple. El Señor no ve intenciones, lo que el Señor ve es resultados. Cumple o no cumple. Entonces, consecuencia, no cumple, la muerte. ¿A dónde? En el Seol, en el infierno. El Señor, a través de esta parábola, nos quiere enseñar estos 3 puntos muy importantes. Primero, que no podemos cumplir la ley. Segundo, que este hombre medio muerto somos nosotros. Y cuando nosotros descubrimos nuestra naturaleza, que no podemos cumplir la ley y que estamos muertos, ¿qué nos queda? Solamente pedirle misericordia al Señor. Ahí ya pasamos, ¿cierto?, a este segundo punto, que es recibir la gracia, la misericordia, la salvación. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el hombre, hermano, llega a esa condición, a ese punto, reconoce su condición, oh, yo estoy muerto. Como este hombre medio muerto que fue asaltado por ladrones, ¿cierto? Lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Cuando la persona descubre su condición humana, que producto, ¿cierto?, de su condición no puede cumplir la ley, consecuencia, está muerto. Mire, este hombre fue golpeado, herido, estaba agónico. Este hombre no se podía salvar a sí mismo. No se podía salvar a sí mismo. Yo me imagino que este hombre pedía auxilio, auxilio, auxilio. Pasó el fariseo, lo vio, pasó de largo. Pasó el levita, viéndolo, pasó de largo. Pero no así este buen samaritano, que viéndole se acercó a él porque fue movido a misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Ahí está representado nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Dice que lo vendó sus heridas, echándole, mira, aceite y vino. Generalmente cuando usted tiene una herida, ¿qué le colocan primero? El alcohol, el vino. Aquí en este caso el alcohol, el vino tiene alcohol. Y después la cremita, la pomada, el aceite. Pero aquí fue primero el aceite. ¿Qué representa el aceite? Cuando una persona recibe la salvación por haber creído en Jesucristo, por haber reconocido su condición de pecador, que estaba condenado, muerto, y que imploró misericordia. ¿Qué es lo que recibe? ¿Cierto? La gracia, la misericordia. Y por ende, esto maravilloso que se llama el Espíritu Santo, el aceite, el vino, el gozo. Amén. El vino representa el gozo, la alegría. Cuando yo recibí la salvación, yo corría aquí en mi casa de un lugar a otro, subía la escala,
mi esposa me decía, ¿qué te pasó, Mario? Yo le decía, mi amor, no tengo pecado, mis pecados fueron perdonados, soy salvo. Aleluya, gloria al Señor. Cristo perdonó todos mis pecados. ¿Qué hace el Señor ahí? Te cura, te venda, te da esta unción maravillosa que es el Espíritu Santo, y también llega el gozo. Entonces después pasamos al tercer punto. Por haber recibido, primeramente por no haber reconocido que no podemos cumplir la ley, recibimos la salvación. Y después de que somos salvos, ¿cómo tenemos que vivir? Ya como cristianos, como hijos del Señor. Por eso dice la palabra, que el justo por fe vivirá. Romanos 1:17, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Entonces, pues, ¿cómo tenemos que vivir? ¿A dónde tenemos que vivir? ¿Cierto? Como hijos de Dios. En la casa del Señor, ahí, sirviendo al Señor, en la iglesia. Mire, ¿qué hizo después? Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando yo regrese. Cristo viene por su iglesia. Amén. Entonces, ¿a dónde lo llevó? Al mesón. ¿Qué es lo que representa el mesón? La iglesia. Entonces, después que nosotros recibimos la salvación, ¿a dónde tenemos que estar? En la iglesia. Ahí somos guiados, ahí a través de la palabra, a través, ¿cierto?, de los guías, a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, nosotros podemos llevar nuestra vida de fe. Amén. Entonces el verso 36, ¿quién pues? Le pregunta Jesús a este intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y le dice Jesús, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Y aquí donde se confunden los cristianos? Está mal enfocado, porque nos dicen, o te dicen, tú tienes que ser como el buen samaritano, tú tienes que hacer lo mismo. No, ¿a qué se refiere? Que nosotros tenemos que tomar la condición del hombre medio muerto. Mientras tú no tomes la condición del hombre medio muerto, jamás vas a recibir la gracia, jamás vas a recibir la misericordia del Señor, jamás vas a recibir la salvación. Primero, para tomar la condición del hombre medio muerto, tengo que reconocer mi condición humana, que en mí está el pecado, que no puedo cumplir la ley, los mandamientos, que estoy condenado, y ahí recién imploro y clamo misericordia, Señor, ten misericordia de mí, ¿cierto? Como este buen samaritano que fue donde este hombre medio muerto, lo curó, lo vendó, aleluya, gloria al Señor, le puso aceite, le puso vino, lo pone en su caballo y lo lleva a donde, al mesón, a la iglesia. Entonces, después que recibimos la salvación, tenemos que vivir, ¿cierto?, sirviéndole al Señor, ahí sirviendo en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mire, quiero compartir un versículo para que podamos entender el propósito de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, como conclusión, hermanos, de este estudio del día de hoy, el verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, mire, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo el Señor. Hermoso, hermano. Ahí podemos ver, ¿cierto?, que a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo, hermano, recibió todos nuestros pecados. Se hizo pecador por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga. Creo que fue muy claro el estudio de hoy. Esperar que le haya, cierto, servido en cuanto al conocimiento, entendimiento, también en su fe y en su vida de fe. Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarle a orar por esta palabra, por este estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Si alguien hubiera ahí, Señor, que hasta ahora, Señor, haya podido entender esta parábola, que tú te hayas revelado su vida a través de tu palabra, Señor, a través de esta parábola, reconociendo nuestra condición humana, que estamos humanamente como este hombre medio muerto, producto de la ley, producto de nuestra condición humana, que en nosotros está el pecado, está el mal, y que no podemos cumplir la ley. Así también este intérprete tenía que haberle dicho: Señor, yo no puedo. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le entrega esta parábola. Aún así, él no entendía. ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar para recibir la salvación? La del hombre medio muerto. Señor, que muchos puedan en esta tarde, a través de esta palabra, este estudio, esta enseñanza, puedan reconocer su condición humana, que producto del pecado, a través de la ley podemos descubrir que estamos condenados, muertos en pecado y en delito. Solamente por tu gracia, tu misericordia, nosotros podemos ser salvos. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por este estudio, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si hubiera alguien ahí que hasta ahora quiere reconocer a Cristo, dígale: Señor, yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Creo en mi corazón que tú moriste por todos mis pecados a través de esa sangre que tú derramaste hasta la última gota. Amén. Dios les bendiga.